Muy buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a nuestro programa Madres en Clamor con la pastora Alejandra Ruiz. En esta próxima hora estaremos orando por todas nuestras familias. Si tienes la oportunidad de unirte con nosotros e interceder juntos. Ahora con ustedes, la pastora Alejandra. Gloria a Dios, buenas nuevas traemos para todos los que nos escuchan. Gracias a Dios le damos por este hermoso y precioso día que nos ha dado. Gracias a Dios por la vida y la salud que esto podemos tener, porque el Señor nos ha dado un día más para poder respirar. Amén. Pues aquí estamos de nuevo otra vez con la hermana Edith y su servidora Ana. Venimos aquí a compartirles las buenas nuevas que tenemos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que son las buenas nuevas para salvación para nosotros. Así es. Antes de comenzar vamos a hacer una oración para abrir este segmento. Amén. Bendito Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por este hermoso y precioso día que tú nos das. Gracias, Señor, por todo, Señor, lo que tú nos das y no nos merecemos, Dios. Por gracia, Señor, por gracia de lo que no merecemos, Señor, esa es tu gracia, Señor. Gracias, amado Padre de la Gloria, por tu Hijo Jesucristo, que por esa sangre preciosa hemos sido nosotros redimidos. Amén. Gracias, bendito Padre de la Gloria, Señor, por este hermoso día. Gracias, Padre amado. Señor, bendecimos, Señor, a todos los que nos escuchan y, Señor, y los que no pueden, Padre, también nos bendecimos porque en tu palabra dice que nosotros bendigamos, Señor, a los que tenemos que bendecir, Padre. Amén. Y los demás tú te encargas, mi amado Dios. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Que tu Espíritu Santo sea entre nosotros, Padre. Abre, Señor, nuestra mente, Señor, para poder comprender lo que tú nos dices, Señor. Y usa nuestros labios, Señor, para el beneficio, Señor, de aquellos, Señor, que necesitan, Señor, tu palabra, Padre. Que necesitan, Padre de la Gloria, Señor, una palabra de esperanza, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, amado Dios. Señor. Amén. Bueno, estamos de nuevo aquí en su programa Madres en Clamor. Sean ustedes bienvenidos y este día traemos un tema muy importante. Bueno, todos los temas han sido importantes, pero este día traemos un nuevo tema. Hermana Anita, ¿cuál es? Orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, que bueno, eso es Madres en Clamor, hermana, ¿verdad? Así de es. eso se trata. Pero fíjese que tenemos hijos nacidos en el Evangelio, hijos no nacidos en el Evangelio. Así es. Ya sea porque vinimos muy grandes al Evangelio. Un poco tarde, pero temprano a la vez. Sí. O que vinimos tarde y tuvimos más hijos dentro del Evangelio. Así Ya es. esto, con la gracia del Señor, ¿verdad? Que alcanzó nuestras vidas, Amén. nos dio más hijos. Así Bueno, es. ese es mi caso, hermano. Sí. Tengo hijas fuera del Evangelio, nacidas fuera del Evangelio, y tengo un hijo nacido dentro del Evangelio. Sí. Entonces, ¿cómo tratar? ¿Qué podemos hacer? Porque yo me acuerdo cuando yo comencé en el Evangelio, yo no sabía, hermana, yo no sabía ni cómo orar. Yo pues venía de la religión popular, ¿verdad? Así es. Y yo no sabía, y yo le decía a mi hermana Angie, que es el Señor, ya la tiene en su gloria. Yo le decía, ¿y cómo oro? ¿Y qué es eso? ¿Y qué hago? ¿Y qué digo? Sí, y muchas personas, reía. exacto, Sí. y muchas personas se preguntan eso, ¿cómo orar? Porque comúnmente venimos de la religión que usted ha dicho, ¿verdad? Comúnmente la católica, que fue el principio de nuestros abuelos, bisabuelos y de nuestros padres. Pues, una herencia, una digamos. herencia, exacto, una herencia. Entonces venimos de ahí, ¿verdad? De que los hermanos que asisten a esta iglesia, pues rezan, ¿verdad? Que es una gran diferencia a orar, ¿verdad? Si estamos hablando de que orar y rezar, pues sí, es una gran diferencia, porque ¿cómo rezamos? O sea, rezar es repetir lo mismo, ¿verdad? Y orar es prácticamente platicar, hablar lo que estamos con Dios. Usted y yo, exacto, lo que estamos entre nosotros exacto, hablando. Hablar con Dios y decirle lo que sentimos, lo que queremos, lo que deseamos, es hablar Fíjese, con Dios. Eso es bonito, porque nosotros hablamos con Dios. Bueno, yo hablo con Dios y yo le digo todo lo que me molesta.
Y hasta puedo ser quizás en ese ratito como una niña con sus papás. No, yo lo quiero. Pero yo al final, yo reconozco y le digo, Señor, perdóname, Señor, que se haga conforme tu voluntad en mi vida. Así es. O sea, pero somos seres humanos y no dejamos de siempre ser, a lo mejor un poco groseros, porque somos seres humanos, hermana. Pero lo más bonito, lo más interesante, lo más sabio es reconocer al final, Señor, me porté mal contigo. Sí. Señor, te ofendí con mis palabras. Señor, perdóname. Y fíjese de que hablando de este tipo de oración, ¿verdad? Cuando los hijos son nacidos dentro de cuando ya estamos cristianos y los primeros hijos que nacieron cuando nosotros todavía no asistíamos a una iglesia, es una gran diferencia, ¿verdad? Porque como sea, en mi caso, y quizás en muchos casos de muchas amigas y hermanas que nos acompañan, cuando nosotros llegamos ya a la iglesia, ya los hijos ya no eran adolescentes, pero estaban pequeños, y también hay adolescentes también dentro que no nacieron dentro del cristianismo. Pero es una gran diferencia, y podríamos decirlo así, pero yo pienso de que el objetivo de Dios es de que todos lleguemos al mismo sentir, al mismo pensar, y eso es lo que nosotros debemos de enseñarles a nuestros hijos, ¿verdad? El camino de Dios, ¿verdad? Sí, amén. ¿Qué hacer, hermana? ¿Qué hacer con los hijos, nacidos en el Evangelio? Vamos a hablar nosotros como mamás, somos cristianas, hijos, yo tuve un hijo que Dios me lo dio por gracia, Caleb, nacido dentro del Evangelio. El Señor me alcanzó joven, tenía 2 hijas en ese entonces de 11 y 8 años, y mi esposo no cristiano. Entonces ustedes ya sabrán la lucha que teníamos, que mi esposo es un pan de Dios, como dicen allá por ahí la gente, ¿verdad? Un dicho. Pero en ese proceso yo camino sola por muchos años, en el camino de Dios, muchos años, hermana, por muchos años camino sola, con mis hijas, mi esposo no. Entonces, pero ya después, yo embarazada, alguien trajo palabra a mi vida, sí, embarazada, y me dijo que ese niño que iba a nacer, ese era el medio por el cual el Dios lo iba a usar para que mi esposo viniera a los pies de Cristo. Así es que bueno. Me acuerdo tanto, hermana, un día, justamente en este mes de noviembre, ese niño tenía, yo creo, Caleb tenía como 3 años y medio. 3 años y medio. Y entonces él siempre le gustaba de muy chiquito vestirse con saco y corbata y zapatos. Como que si fuera a predicar él así. Ajá. Y me acuerdo, solamente se le paró enfrente de mi esposo y le dice, tú no eres cristiano, porque los cristianos sí vamos a la iglesia. Para la siguiente semana mi esposo yo comenzó a ir a la iglesia. Eran palabras de Dios, ¿verdad? Sí. A través del Espíritu Santo. Amén, así es. Entonces, ¿qué hice o cómo el Señor me dirigió a criar este niño en el Evangelio? Después hablamos de las que no son nacidos en el Evangelio. ¿Cómo Dios nos guía, hermana? Por ahí dicen, es que no tenemos guía para ser mamá, para ser abuelos, para ser esposa, para ser. Se supone que dice un dicho de que no traemos un libro debajo un instructivo debajo del brazo para ser padres. Exacto. Pero cuando ya nos convertimos, hermana, cuando venimos al cristianismo, cuando venimos a ser hijas, parte de Dios, o sea, de pueblo de Dios, amén, nosotros ya conocemos y reconocemos que la guía de nosotros es la palabra de Dios. Amén. En la palabra de Dios nos instruye, nos enseña y nos dice cómo ser mamá. Pues y ahí ya cuando uno es mamá, cómo ser la mamá, pues ya de ahí le sale el instinto de la abuela, digo porque yo soy abuela. Sí. Cómo ser la mamá, cómo comportarse, cómo dirigir, cómo enseñar. Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotras las mamás? Instruir a nuestros hijos. Amén. La palabra lo dice, instruirlos por el buen camino de Dios. Y es más difícil a veces, hermana, cuando venimos a esto,
a la palabra del Señor, a buscar de Dios, es más difícil cuando son adolescentes, pero cuando están pequeños, es por eso. Es que hay que instruirlos desde pequeños. Como decimos nosotros, ¿verdad? Prácticamente muchas personas pues llegaron grandes al Evangelio, ¿verdad? Pero se me hace como que el Espíritu es el que trabaja, pero la palabra es la que nos instruye. Así dice en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque porque el Señor nos manda a nosotros como padres, como madres, a instruir a Dios en el camino del Señor. Ahora, ¿qué manera nosotros como mamá cristiana podemos instruir a nuestros hijos? Hermana, hay tantas maneras, ¿no? Yo le puedo decir la mía, como el Señor me dirigió a mí. Usted busque la suya. O sea, puede ser que lo que a mí me funcionó, no le funcione a usted. Así es. Pero le funcione a otra. O sea, Amén. Eso es que usted le pida al Señor guianza, al Espíritu Santo, y que la guía a cómo instruir sus niños. Exacto. Fíjese que, mire, la palabra del Señor dice en Mateo 7:7. Esto es sumamente importante. Dice Mateo 7:7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, tenemos que pedir, tenemos que buscar y tenemos que llamar. O sea, tres palabras claves que están en la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En oración, pedir, ¿verdad? Pedir que nuestros hijos, si están jóvenes, si están adolescentes, si todavía ya entienden qué es el estar en el camino de Dios, es de pedirle todo el tiempo al Señor. Y cuando usted, hermana, su hijo o sus hijos la miran a usted orando, no importa la hora que sea, en la mañana, en la tarde, en la noche. A mí la oración para mí la mejor es en la medianoche. Cuando la miran orando, hermana, esos hijos se van a acordar el día de mañana, cuando estén grandes. Así es. Fíjese, justamente ayer en la tarde, me llama uno de mis nietos, nada más tengo 3 por ahorita, 3 varones. Isaías, Isaac y Elías. Y me habla Isaías, y me dice, porque ellos me dicen Nita, no me dicen abuela. Nita, me siento mal. Le digo, sí, mi amor, ¿qué tienes? Por favor, ora por mí. O sea, ese niño me habló para una oración. ¿Por qué? Porque desde chicos se les ha enseñado que el buscar lo que la palabra dice, que el buscar a Dios, el pedirle a Dios, por favor, Dios, o sea, y yo es que estoy más que segura, 100% segura que Dios hizo la obra en ese momento. No porque lloré, porque el niño me pidió esa oración, pero no porque me la pidió a mí, sino que Dios sabía que él la pidió creyendo que Dios lo iba a hacer. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer, tener la convicción, así como dice la palabra, pedid y se os dará, tener la convicción que si le estamos pidiendo al Señor, es porque sabemos que el Señor va a obrar, amén, ¿verdad? Porque también su palabra dice que no debemos de pedir dudando. O sea, tenemos que pedir sabiendo que Dios hará la obra por nuestros hijos, amén, ¿verdad? Por nuestra familia. Pero en primer lugar, por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros como padres, lo primero que velamos es por nuestros hijos, ¿verdad? Que estén bien, que estén en un buen camino, que sean hijos de Dios. Y no es fácil, hermana, porque no es fácil. No es fácil, pues yo digo, será en todo el mundo, ¿verdad? Pero aquí en Estados Unidos, wow, no es fácil porque hay tantas amistades tan difíciles, tan tóxicas, hermana. Es una de las cosas que yo siempre pedía y les animo a ustedes, mamá, hermanas, que pidan a Dios por las amistades de sus hijos. ¿Sabes por qué? Yo le pedí al Señor las amistades. Señor, quítale las amistades alrededor de Calais, esas amistades que no sean buenas. Que no son buenas, esas amistades que no lo llevan a ningún lado. Así es. Entonces, y un día el Espíritu Santo vino y susurró aquí y me dice, ¿y por qué pides que se los quites y no pides por el alma de ellos? ¡Oh!
Señor, perdóname, perdóname, y comencé a orar por ellos. Señor, alcanza sus vidas, Padre, por medio de esto, ya sea de Caleb, ya sea de alguien más que les hable tu palabra. O sea, comenzar a orar por la vida de esas amistades. Orar, y fíjese, y hoy en día mi hijo tiene amistades cristianas que las conocí hace poquito, y yo les dije, saben que ustedes son orados desde hace muchísimos años. Y ellos se contentaron y decían, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí. Se sintieron contentos porque decían, ¿de veras, hermana? Le digo, sí, porque yo oraba desde que estaba en el vientre mío, Caleb. Yo oraba por las amistades, que fueran unas amistades que lo llevaran a esto, lo incitaran, lo llevaran a leer su palabra, que fueran hombres y mujeres de Dios, que les dieran consejo conforme a la palabra de Dios. Fíjese que esto es bien importante. Si alguien nos está viendo y está esperando bebé, desde que usted está embarazada y tiene su hijo en el vientre, desde allí, hermana, nosotros tenemos que decirle al Señor y pedirle al Señor por ese bebé que viene en camino, ¿verdad? Sí, me río, hermana, porque una vez yo recién casi convertida, mis hijas estaban chiquitas, recién casi convertida, creo que no tenía ni el año de convertida, oigo a una hermana que predica de eso, y que ella oraba por el esposo de sus hijas desde que estaba en el vientre. Yo recién convertida, eso, dice, ay, esa señora está loca, ¿cómo va a estar orando? Qué exagerada, dice uno. Yo recién convertida, o sea, no sabía yo las cosas de Dios, o sea, y yo decía, el plan. No, sí. Yo decía, pero ¿cómo va a estar orando por el esposo de sus hijas? Y esa niña ni siquiera es tan grande. Bueno, entonces cuando yo me embarazo, el Señor permite que yo nos da a Caleb a nuestra vida, entonces yo embarazada, comienzo yo a orar por la esposa de Caleb. O sea, que el ejemplo que usted escuchó, que vio allí, ese es el ejemplo que muchas, y digo yo, o sea, muchas debemos de seguir. Hermana, los testimonios, al menos a mí, los testimonios que yo he escuchado me han ayudado mucho, porque yo digo, a lo mejor eso no me ayuda, pero sí me da una idea para hacer esta otra cosa. Esos testimonios son bien importantes, que nosotros demos testimonios de nuestra vida, que los demos en nuestra vida, y hablados también, hermano. Hablados, yo lo digo porque en este momento que usted y yo estamos hablando, estamos dando testimonio de lo que nosotros hemos pasado en nuestra vida. El otro testimonio que yo digo que damos es el comportamiento de nosotros, como en este caso usted y yo como mujeres, como hijas, exactamente, como una buena esposa, como una buena cristiana, eso como una hija de Dios. Amén. Y es importante nosotros, ¿verdad? Debemos de ser el ejemplo para que nuestros hijos también sigan este ejemplo. Nosotros debemos de ser el espejo de ellos, ¿verdad? Sí, somos humanos, sí, a veces cometemos errores, pero tal vez los hijos ven de que igual ellos también los pueden cometer, pero así como nosotros los hemos resuelto, ellos van a tener un ejemplo de esto, ¿verdad? Y eso es lo importante. Fíjese que la palabra del Señor dice en Mateo, vamos a ver Mateo 6:6. Estamos hablando de Mateo 6:6. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Fíjese, o sea, la palabra anterior decía, 7:7 decía, pedid y se os dará. O sea, antes de pedir, o sea, usted busque un lugar, ¿verdad? Estratégico, uno puede decir un lugar estratégico. Uno en cualquier momento puede pedirle al Señor, porque el Señor es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. Él nos puede escuchar y en cualquier lado. Pero también su palabra dice, entra en tu aposento, o sea, entra en un lugar secreto, entra en un lugar tranquilo, para que tú pidas por tus hijos desde el vientre. Si los tienes en el vientre, desde ese momento también tú puedes pedir por tus hijos, ¿verdad? Y si ya los hijos ya están grandes, son adolescentes o están pequeños, es ahí donde nos debemos de entrar en el aposento para pedirle en secreto al Señor. Y Él dice que te recompensará en público. ¿Cómo es esto? Cuando los hijos ya están grandes y tú ves eso de que tus hijos vienen saliendo de la iglesia, tal vez con sus amigos, con su novia o tal vez con su esposa. Esa es una recompensa que el Señor nos da, ¿verdad? En público dices, porque mucha gente se acerca a ti y dice, ¿es tu hijo o es tu hija? Sí, qué bien.
pues claro, uno se siente recompensado de saber de que esa oración que una vez tú hiciste, ahí va caminando. Esas lágrimas que uno tiró, exacto. quizá la desesperación del momento que uno pide, la angustia, porque pues, cuando uno tiene hijos siempre es angustioso cuando están pasando por algún problema. Exacto. Y en especial, yo digo en especial cuando somos cristianos, porque pues ninguna mamá que ya hemos conocido la palabra, que sabemos del Señor, no queremos que nuestros hijos anden afuera, ¿verdad? Perdidos. Así es. Pero dicen, hijos nacidos en el Evangelio, ¿qué hacer? ¿Qué recursos tomar, hermana, para poder criar o llevarlos, guiarlos a estos niños desde el vientre, ¿verdad? Después cuando nacen, desde que están tiernitos. ¿Qué recursos podemos tener? Hay tantos, hoy en día hay tantos. Hay mucha información. Bastante. Hay libros, hay videos, tenemos la Biblia. Claro que tenemos que adaptársela al nivel del niño, de la edad del niño, ¿verdad? Del niño, así es. Tantos recursos que tenemos, hay juegos, manuales, es que hay muchísimo. Ahora, quizás podamos decir que en la persona que nos esté escuchando en este momento, pues no tengo acceso a esos recursos. Ajá. ¿Qué más podemos hacer? Una de las cosas más fáciles para mí es, o que voy a tomar una historia de la Biblia y la voy a adaptar a la edad del niño. Okay. ¿No? Eso es lo más fácil que tengo en mis manos y el recurso que podamos tener donde no haya recursos para, como estábamos platicando, de todas estas otras cosas. De estos recursos nos podemos valer. Y siempre estarle diciendo a nuestros hijos, al niño o a la niña, siempre estarle diciendo palabras de afirmación, hermana. Okay. Yo para mis 3 hijos siempre les di palabra de afirmación. Amén. A la más grande, tú eres la más inteligente del mundo. A la de en medio, tú eres la niña más hermosa del mundo. Y a mi hijo, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Gloria a Dios. Así. Entonces, y créame que hasta la fecha ellos se lo creen de esa palabra de afirmación. Y eso es tan importante, mire, es tan importante eso. Hasta los mismos psicólogos dicen, no le digas tonto al niño. No le digas, tú no puedes hacer esto. ¿Por qué no lo hiciste? Estás tonto. No, esas palabras suenan en el cerebro del niño y se pegan, hermana. O sea, como son palabras fuertes, el niño se lo va creyendo que él no puede hacer lo que él es tonto. Y es ahí donde nosotros debemos de retroceder y decir, perdón, Señor. O sea, esas palabras de afirmación de decirle, tú puedes, ¿verdad? Tú eres esto, tú eres inteligente, tú lo puedes hacer, tú puedes salir adelante. Yo sé que tú puedes. O sea, son palabras que van a sonar siempre en la vida de nuestros hijos. Fíjese, hermana, que lo que usted está diciendo es muy cierto. Yo soy de 5 hermanos, soy la mayor, y mis 2 hermanos que siguen de mí siempre me decían que era tonta, que era fea. Lo más que me impactó en mi vida, que era fea. Cuando yo llego a los pies de Cristo, yo no me reía. Porque yo pensaba muy dentro de mí que yo era fea. Ay, Señor. Sí. ¿Cómo afectan esas palabras? Claro que sí. Entonces, cuando yo llego a los pies de Cristo, después, yo me acuerdo mucho, como después de 2 años, Dios manda palabra a mi vida, ahí en mi trabajo donde yo estaba. Y no me estaba viendo, era por teléfono que me estaban dando palabra. Y me dice, ¿por qué no te ríes si a Dios le gusta tu sonrisa? Si eres la criatura más hermosa que Dios ha hecho. Mire. Entonces, cuando el Señor me dice eso en mi vida, yo cambio, o sea, mi manera de pensar cambia. Dios me liberó, hermana, de ese pensamiento que yo tenía. Dios me liberó. Pero ve esas palabras, ¿hasta qué edad tenía usted cuando todavía creía en esas palabras? 32 años. Se puede imaginar 32 años de su vida creyendo de que no se tenía que reír porque se sentía, porque eso lo hace sentir a uno. Sí. O sea, uno se siente feo, sí, ¿verdad? Y eso mismo sucede con el niño. Tú eres tonto. El niño se cree tonto. O sea, que no lo puede hacer
hacer, que no puede decir, que no puede hacer cualquier otra cosa. Por eso debemos de tener sabiduría para poderle hablar a nuestros hijos. La palabra dice, pida sabiduría y se te dará en abundancia, ¿verdad? Entonces debemos de pedir sabiduría para poder hablar con nuestros hijos, para poder criar a nuestros hijos, porque eso es tan importante, hacerles saber y sentir a nuestros hijos que son bellos, que son inteligentes, que lo pueden hacer, que no importa lo que suceda, inténtelo de nuevo. Mientras tengamos vida, usted lo puede seguir intentando. Y ha pasado con mis hijas, ¿verdad? Ha pasado, porque una de ellas hace poco en el colegio se puso a llorar y dijo, mamá, yo creo que no lo voy a poder hacer. Yo le dije, sí, tú puedes. Amén. Inténtalo de nuevo. Yo sé que puedes. Y que voy a dejar esta materia. No, yo sé que usted puede sacarla. Inténtelo, porque si no lo intenta, usted no se va a dar cuenta. Amén. Usted tiene capacidad para eso. Y la sorpresa fue que la pasó con buena calificación. Mire, gloria a Dios. Exacto, pero es eso mismo. Nosotros estamos aquí para ayudar a nuestros hijos a que puedan salir adelante y darles firmeza, darles valor de que ellos tienen un objetivo en esta vida, que Dios está siempre con ellos. Fíjense que nosotros las mamás somos nos ponemos la gorra de taxista, nos ponemos de la todo. gorra de cocinera, y enfermera, de psicóloga. Y en este de cachiporrera, porque pues le estamos dando ánimo, si tú puedes, y dale, puedes. Así como es. dice usted, te cae, yo le decía a mis hijos, te caes, sacúdase y vuelva de nuevo. Así es. Yo siempre le he dicho a mis hijas, hay más vida. Yo le digo a ellos, hay más vida para hacer muchas cosas. Usted está joven, hay que intentarlo, porque si usted no lo intenta, o sea, nos vamos a quedar en el intento y no sabemos si sí o no, si fracasamos o seguimos adelante, ¿verdad? Pero por eso mismo nosotros siempre estamos pidiendo sabiduría, sabiduría en todo momento, sabiduría en que el Señor es el que nos va a dar la sabiduría, la fortaleza para seguir adelante. Y nosotros invitamos a todas aquellas amigas que nos están acompañando en este momento. Busque sabiduría en la Biblia, hable con Dios. Dice, buscad, porque al buscar hallaremos, dice el Señor. Y su palabra es más que fuerte, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa, queridas amigas, y ahora mismo regresamos. Estamos de nuevamente con ustedes para seguir con este tema tan especial. El clamor de una madre llorando por su hijo que se encuentra en las calles. Ella clama con un dolor inmenso, pues sabe que hay peligro. El clamor de una madre se escucha en el cielo. El clamor de una madre conmueve a Dios. Cuando ora con lágrimas en sus mejillas, se estremece su trono y hay contestación. El clamor de una madre llorando por su hijo que se encuentra en las calles. Ella clama que
un dolor inmenso, pues sabe que hay peligros y llora sin consuelo en su cuarto de rodillas. Le piden oración al Señor que proteja a su hijo. Esa es su petición. El clamor de una madre se escucha en el cielo. El clamor de una madre conmueve a Dios. Cuando ora con lágrimas en sus mejillas, se estremece su trono y hay no dejes de clamar, no pares tu oración. Pedir y Dios dará, así dice el Señor. El clamor de una madre se escucha en el cielo. El clamor de una madre conmueve a Dios. Cuando ora con lágrimas en sus mejillas, se estremece su trono y hay contestación. El clamor de una madre se escucha en el cielo. El clamor de una madre conmueve a Dios. Cuando ora con lágrimas en sus mejillas, se estremece su trono y hay contestación. Gloria a Dios. Aquí estamos otra vez. Gracias y bendito sea el Señor. Amén. Madres en clamor, madres que clamamos por nuestros hijos, abuelas que clamamos por nuestros nietos, ¿verdad? Porque no hay que dejarlos afuera. Dice la palabra de Dios que todo lo que es nacido de mi vientre, esto es mío. O sea, mis hijos y también mis nietos. Así es, Porque exacto. fueron nacidos de mis hijas, que no, mis hijas nacieron de mí. Amén. Entonces, pues gloria a Dios. Lo importante aquí, hermana, es que nosotros motivemos a las hermanas que vengan y a orar, que clamen por sus hijos, que intercedan por Amén. sus hijos, por sus nietos. Y fíjense en una cosa, no solamente por los hijos, hermanas. Si ustedes tienen hijos casados, no solamente por sus hijos, porque sus hijos pasan a ser sus yernos y sus nueras. Yo tengo 2 yernos Ajá. que los amo con todo mi corazón. Como un hijo, como adoptado, es que la exacto. palabra de Dios dicen que son nuestros hijos. Así es. Y así los amo. Y dice Ujú. mis hijas, me dice, no, a ellos no se los toques a mami. A nosotras sí, pero a ellos no. Pero es Sí. que yo los amo tanto, hermana. Los amo como que si fueran mis hijos. Y oro por ellos también. Amén. Yo soy una también. Sí, es Mi que hija, hay que- la mayor, dice, no, es que tú quieres más a Juan que a mí. Y me lo dice bien seria. Pero no es eso. Lo que pasa es de que llegamos en ese justo momento en que nosotros también los adoptamos como hijos Sí. y para nosotros es un hijo agregado a nosotros Así mismos, es, ¿verdad? así es. Y oramos por ellos, porque igual yo oro por todos, yo oro por los 3 que tengo, yo oro por los 3. Entonces, la verdad de las cosas es que eso, invitar a nuestras amigas, a nuestras hermanas, de que si usted ya es suegra, o sea, así como ora por su hija o por su Así hijo, es. debe de orar también por los compañeros de vida de ellos, Sí. que vuelven, o sea, pues es su yerno o es su yerna, su Nuera. nuera, ¿verdad? Debemos de orar. ¿Por qué debemos de orar? Porque son ellos los que están ya en otro hogar y deben de aprender también a buscar de Dios y pedirle todo el tiempo de que el Señor, donde quiera que estén, los cuide, los proteja y tantas cosas, hermana, que uno puede pedir por esa segunda familia que salió de nosotros. Sí, así es. Ujú. Es bien importante, ¿verdad? Que nosotras como suegra, ya que usted lo Ujú. mencionó, nosotras como suegras demos un buen testimonio, ¿verdad? Amén. A nuestros yernos, todavía no tengo nuera, pero yo sé que por ahí viene, pero Ujú.
demos un buen testimonio. Nuestros hijos ya son de nosotros. Así es. O sea, el cariño de ellos ya lo tenemos, el amor de ellos ya lo tenemos. Así Nos es. tenemos que ganar a estos yernos, ¿verdad? Sí. Y que ellos puedan mirar esto, que puedan decir, esa es una mujer de Dios. Ujú. Esa es una mujer de Dios. Y fíjese de que, mire, hoy en día la vida es tan rápida, la vida corre demasiado rápido y se siente corta, pero aún así nosotros les hemos enseñado a nuestros hijos, como a varones, tanto como a hembras, a saberse comportar, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque como usted lo mencionó, desde el vientre nosotros hemos estado pidiendo por nuestros hijos, aquellos que ya llegaron ya pequeños o jóvenes o adultos al cristianismo, también nosotros los llevamos en oración y por eso somos ejemplo a seguir, ¿verdad? Y nuestros hijos ven ese ejemplo a Así seguir es. y así como nuestro esposo nos trata a nosotros, también los varones deben de tratar así a sus esposas, Amén. ¿verdad? Y nuestras hijas deben de saber de que como madres nosotros les hemos dado un buen ejemplo, también ellas deben de comportarse de esa manera con su esposo. O sea, nosotros somos un ejemplo a seguir, por eso debemos de tener sumo cuidado. Así es, hermana. Debemos de ser como matrimonio un buen ejemplo para nuestros hijos. Así es. Y sí, le digo, hablando de los hijos, ¿verdad? Que llegaron pequeños o llegaron jóvenes o llegaron, nacieron en el Evangelio. El Señor tiene un propósito. Amén. Un propósito. Si el Señor nos llamó a nosotros es porque hay un propósito Amén, lo para creo. nuestros hijos, para Lo nuestros creo. nietos, Amén. ¿verdad? Y para todos aquellos que como nuestros yernos, y no nuestra nuera, ¿verdad? Llegan a nuestra vida. Nosotros debemos de estar todo el tiempo orando por toda la familia, por los hijos que apenas van creciendo, ¿verdad? Sí. Y como yo les he estado leyendo en Mateo 7:7, que dice pedid, buscad y hallaréis. Eso es Mateo 7:7, pedid, buscad y hallaréis. O sea, teníamos una respuesta ahí. Más Mateo 6:6 dice, cuando ores, entra en tu aposento, ¿verdad? O sea, entremos en lo secreto para que el Señor nos recompense en público, pero debemos de buscar ese momento adecuado, Amén, hermana. así es. Hay un momento en la vida, hay un momento en el día donde nosotros podemos tener ese justo momento para nosotros buscar de Dios, ¿verdad? Y hablar con Él. No, la palabra también dice, no van a repeticiones, o sea, porque no vamos a rezar. Así es. Vamos a orar, Amén. ¿verdad? Y orar significa platicar con Dios, como usted misma lo dijo. Yo a veces le pido cosas, le digo al Señor, no, esto no me ha gustado. Es que estamos hablando con Él. Yo tenía una gran amiga que ahora vive pues en su país, que se tuvo que ir, y ella me dijo una vez, fíjese, me dijo, yo, Edith, necesitaba una cartera. Fíjese, algo tan sencillo que uno puede decir, ¿cómo? Yo necesitaba una cartera, me dice ella. Y yo veía que mi esposo no me la compraba. Entonces yo le dije al Señor, Señor, yo no necesito una cartera, tú lo sabes, necesito una cartera. Tú lo sabes, yo no te lo tengo que decir, pero tú ya lo sabes. Bueno, yo le dije, Señor, provee la cartera. Y me dice, y mira, de otro país me vino la cartera, pero me vino la Gloria a cartera. Dios. Entonces uno puede decir, ¿cómo? Algo tan sencillo. Algo tan sencillo, el Señor sabe lo que necesitamos. Así es, hermana. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué es este ejemplo? Es que hablemos, platiquemos con el Señor y le digamos lo que sintamos, lo que necesitamos, ¿verdad? Lo que queremos, ¿verdad? El Señor nos escucha, el Señor sabe nuestras necesidades, pero Él quiere que nosotros se las pidamos. Sí, amén, ¿Verdad? así es. Y muchas veces no nos da lo que pedimos porque a veces nos hace daño. Exacto, ¿verdad? porque Como- el como Señor no cuando- quiere que nos perdamos. dice. Exacto, Ajá. ejemplos siempre, ¿verdad? Pongo como los padres y los hijos. No le vamos a dar a un hijo de 15 años un carro porque sabemos que le va a hacer daño, Así ¿verdad? es. Entonces, algo parecido Ujú, es un ejemplo, un sí. ejemplo Ujú. el Señor con nosotros. Por eso Amén. nosotros no tenemos que decir, es que Dios no me lo dio. Dios no te lo dio, no me lo dio porque sinceramente Era de perdición para nosotros, Por eso Dios exacto. no nos da en abundancia, bueno, nos sí da en abundancia, Nos da en Señor. abundancia, Y sí. dice el Señor que nosotros la podemos disfrutar, lo Amén. que Dios nos da. Ujú. Ahora, quizás dirá alguien por ahí, ¿y por qué a mí no me da? Ujú. Pues a lo mejor porque se va a perder, ¿verdad? Exacto. Entonces tenemos que Exacto. tener cuidado con todo eso. Así es, sí, porque a veces mucha gente he escuchado que dice, pero yo le pido, pero yo le he pedido y no pasa, porque también nuestro Señor también mide nuestra fe.
mide nuestra ¿cómo le quisiera decir esa palabra? O sea, qué tan desesperados estamos nosotros para eso. El Señor sabe justamente el día y la hora que tú lo vas a necesitar y cuándo te lo va a dar, ¿verdad? Pero nosotros debemos de seguir suplicando. Fíjese que la palabra del Señor dice, mire, en Efesios 6:18, déjeme ver, Efesios 5:20. En Efesios 5:20 dice, Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjese, y súplica, y dice, y velando en ello. O sea, tenemos que seguir velando, orando por lo que queremos. Dice, en toda perseverancia y súplica, dice, por todos los santos. O sea, el Señor quiere que le pidamos de corazón. El Señor quiere que le pidamos, tal vez, en súplica, dice su palabra, que le pidamos, que le sigamos pidiendo. Y Él nos lo va a dar todo aquello que nos haga bien. Amén. Y que no nos pierda en el camino, Amén. ¿verdad? Por eso Amén, es que igual, así es. porque igual dice, o sea, mucha gente dice, no, pero no lo ha dado. Bueno, es porque el Señor conoce que eso te va a perder, ¿verdad? Y te va a dar, tal vez te va a dar algo mejor más adelante. Pero dice, sigamos suplicando, busquémosle en oración, Así es. ¿verdad? Y es que no hay mejor ejemplo que la palabra del Señor donde nos guía. La palabra de Dios es nuestra fortaleza, hermana. Amén. Es la que nos anima, es la fortaleza de nosotros, es la que nos redarguye, es nuestra vida. Amén. Dice que es medicina para nuestro hueso. Amén. Hermana, la palabra de Dios es medicina para nuestro hueso. Quiere decir que si yo comienzo a leer la palabra de Dios, es medicina para mis huesos. Amén. Es alivio para mi alma. Amén. O sea, la palabra de Dios es la fortaleza de mi vida. La palabra de Dios es la que me hace fuerte, porque la palabra de Dios tiene palabra de afirmación para mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Acaba de leer un texto ahí, orando uno por los otros, haciéndome fuerte, haciéndome valiente. No necesito que oírlo quizás de alguien más. La palabra de Dios Así es la es. que me dice. Y la palabra de Dios debe de ser lo más que yo pueda tener, es la que me debe sacar adelante. Es donde la palabra es la que yo debo de creer. Porque Dios, esta es la palabra de Dios. ¿Usted quiere conversar con Dios? Váyase a la palabra. ¿Usted quiere que Dios le hable? Primero lea la palabra. Así es. Nosotros decimos, ay, que Dios no me habló. Sí, vayas a la palabra. La palabra es que Dios nos está hablando. Así es. Ahora, yo quiero hablar con Dios. O sea, dejo de leer la palabra y le voy a decir, Señor esto, Señor el otro, Señor lo que hemos estado diciendo. Pero si yo quiero que Dios me hable, déjame leer la palabra. Voy a leer la palabra. La palabra es la afirmación para mi vida, es la fortaleza. O sea, es luz, dice la palabra que es luz, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Hermana, la palabra es la luz de nuestras vidas. Y como nosotros tenemos la palabra, nosotros somos luz en todas estas tinieblas. Así es, y no solo somos luz, también somos sal de esta tierra. Amén. ¿Qué es lo que hace la sal, hermana? La sal le da el sabor, le da el sabor a la comida. Amén. Nosotros somos el sabor de esta tierra, nosotros somos la sal de esta tierra. Entonces, si nosotros somos la sal de esta tierra, significa de que nosotros debemos de darle sabor a la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de todo aquello que nos acompañe, ¿verdad? Porque la verdad de las cosas es de que con Dios todo es posible, dice, Amén. ¿verdad? Sin Dios nada es posible. Amén. Entonces, si nosotros queremos que las cosas de nuestra vida, hablando de la vida de nuestros hijos, si nosotros queremos que la vida de nuestros hijos sea diferente y tal vez mejor que la de nosotros, en la que tuvimos Así antes, es. nosotros tenemos de seguir buscando de Dios. Amén. Dice, buscarle, suplicarle y en oración, que el Señor nos va a escuchar, ¿verdad? Y fíjese que dice Efesios 5:20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de la oración y a veces terminamos una oración y la dejamos allí. Pero la oración dice, que toda oración termine en el nombre, dice, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que cuando oramos nosotros debemos decirle, Señor, te estoy pidiendo esto.
pero yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo? Porque Él es el mediador, hermana, Amén, que así nosotros es. tenemos Dios, Jesucristo Y el hombre. y el hombre. Amén. Entonces, el mediador de nosotros, disculpen, pero no es cualquier santo o virgen o qué sé yo. No, la Biblia dice que el mediador de nosotros se llama Jesucristo, aquel que vino a dar la vida por nosotros. Entonces, o sea, Él es el que lleva nuestras oraciones hasta el Dios Amén. Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, nuestra oración debe determinar, te lo pido, Señor, te lo suplico, te lo imploro, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque Él es nuestro mediador aquí en la tierra, Amén. ¿verdad? Y es importante, nadie sabe cómo orar, pero sí No. todos sabemos platicar con el Señor, Así es. ¿verdad? Hacerle sentir y saber de que nosotros necesitamos X, Y o X, Y, Z, cualquier cosa en la vida, ¿verdad? Sí, es que el orar con Dios es la plática, ¿verdad? Son cosas que como le digo, que venía de la religión popular, no lo sabía que era, Exacto. pero esto nosotros con el tiempo vamos aprendiendo. Amén. Más si usted se arrima a una hermana que sabe orar, Ujú. que le encanta, que esa es su pasión orar, Ujú. ¿verdad? Entonces, yo le doy gracias a Dios porque el Señor puso en mi vida Ujú. estas hermanas que la pasión de ellas era orar. Orar. Y me enseñaron, hermana, me enseñaron. Y, Qué bueno. y yo le doy gracias a Dios por eso. Sí. Pero nosotras como mamás, nosotras como madres, tenemos que practicar lo que es la palabra, ¿verdad? Nosotras tenemos que llenarnos para poder nosotros darles a nuestros hijos, porque si nosotras estamos vacías, hermana, nosotros no podemos dar nada a nadie No. si estamos vacías. Así Entonces es. nosotros nos tenemos que educar, nosotros nos tenemos que documentar en la palabra, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios en nuestras vidas para nosotros poderle dar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como madres? Madres en Clamor, como es este programa. Ujú. Entonces nosotros nos vamos a llenar de la palabra de Dios para poder darle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Amén. Entonces, otra de las cosas, que recursos que podemos usar, bueno, ya dijimos, ¿verdad? Ujú. Libros visuales, juegos, enseñanza, la palabra de Dios, que eso es lo más importante, Amén. dársela al nivel de lo que es los niños. Caricaturas hoy en día, que hay muchas historias bíblicas en caricaturas para los niños. Era uno de Sí, los recursos míos para ahora- yo enseñarle a Caleb. Exacto, fíjese de que ahora, hermana, la verdad de las cosas, como usted mismo lo dijo, hay demasiada información, demasiada literatura con la cual nosotros nos podemos guiar y aprender, Sí, amén. ¿verdad? Bueno, pero toda literatura, toda enseñanza que la base sea la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no podemos ir a buscar cualquier libro, Sí, así ¿verdad? es también. Sí. Entonces, hay demasiados libros. Usted se va a una iglesia cristiana, encuentra información, demasiada información que le puede ayudar cómo orar, cómo platicar con los hijos dependiendo la edad, ¿verdad? Cómo comportarse como esposa, como amiga, como hija. Hay demasiada información. O sea, por información nosotros no nos podemos perder porque de todas maneras es la primera guía que nosotros tenemos es la palabra del Señor, ¿verdad? No pierda su tiempo, hermana, si usted Ujú. tiene hijos nacidos en el Evangelio. Ahorita estamos hablando de hijos nacidos en el Evangelio. Más adelante vamos a hablar hijos Ujú. no nacidos en Ujú. el Evangelio. Pero ahorita estamos hablando de hijos nacidos en el Evangelio. No pierda su Ujú. tiempo, hermana. Si usted tiene hijos nacidos en el Evangelio, Así es. aproveche ese tiempo para enseñarle a los niños, porque yo le voy a decir por experiencia propia, no se va a arrepentir. Si usted Ujú. le enseña a sus hijos desde muy pequeños, Ujú. desde cuna, desde vientre más Así bien, es, le exacto. enseña la palabra de Dios, le lee la palabra de Dios, usted le Ujú. enseña conforme a la edad del niño la palabra. Cuando esos niños cuando son Ujú. jóvenes y ya son jóvenes adultas, usted no se va a arrepentir, usted va a decir, te doy gracias, Señor, porque me guiaste, me enseñaste, a lo mejor, a lo poco que yo sé o a lo Ujú. mucho que yo sé, pude dirigir a este hijo que tú me mandaste en tu palabra. No se va a arrepentir, hermana, no se va a Así arrepentir. es. Se va a arrepentir usted si usted no lo hace. Ujú. Porque sí,
nos arrepentimos, hermana, si usted no llega a instruir al niño en la palabra, el día de mañana esos niños van a crecer, esos niños van a ser padres. Entonces, Exacto. usted se va a arrepentir y usted va a mirar el trabajo que usted pudo hacer y que no lo quiso hacer. Ujú, exacto. Y mire, dice Deuteronomio 31:6, dice, esforzaos y cobrar ánimo. Amén. Fíjese, esforzaos y cobrar ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, dice, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te Amén. desamparará. Entonces, la palabra, tenemos algo tan fuerte en nuestra vida que el Señor siempre va a estar con nosotros. O sea, es el que nos anima, nos da fuerzas. Entonces, todo el tiempo orando, ¿verdad? En tu aposento o donde quiera que te encuentres puedes orar. Dice, pedid, llamad y se te escuchará, ¿verdad? Y lo bueno es que dice, nos debemos de esforzar. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. Debemos de sacar fuerzas Amén. de donde a veces no las tenemos, hermana, porque a veces la vida, pues el enemigo siempre nos quiere tocar, nos quiere sacarnos de este camino tan bello que tenemos, que es el camino del Señor. El enemigo siempre va a estar allí, tocando. Picando para Exacto, que pero nosotros debemos de esforzarnos y de agarrar ánimo para seguir adelante. Amén. Mire, les quiero contar muy breve, les quiero contar una historia que está en Primera de Samuel, en el capítulo 2, versículo 12. Y es Elí, los hijos de Elí y Elí como padre. Ujú. Un ejemplo bien claro ahí. Hermana, Sí. tremendo. Sí. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y eran costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un grafío. Era como un gancho, Como un gancho. de 3 Ujú, dientes. ujú. Mire, no tenemos mucho el tiempo para poder leer todo el capítulo, Ujú. que comienza en el Primera de Samuel 2, comienza en el 12, en el 12 en adelante. Y entonces, bueno, ya como leímos al principio, estos eran los hijos de Elí. Elí era un sacerdote de Dios. Elí ¿se acuerdan de Samuel? Que Ana fue y lo entregó a Elí Así para es. que Elí lo criara. Lo criara. Bueno, ese es el mismo Elí. Ujú. Ese Elí tenía 2 hijos. Estos hijos eran lo peor de lo que Elí tenía, pero eso no era todo. O sea, Dios. Eran tremendos muchachos. Eran tremendos Ujú. muchachos. Hacían cosas inadecuadas en el templo de Dios. O sea, lean ustedes la historia. Ujú. Pero aquí lo que yo me quiero enfocar era en Elí, el papá. Ujú. Cómo Elí sabía todas las cosas que sus hijos hacían, porque sí. le decían a Elí, pero aún sin embargo, Elí no hizo nada por ellos, Exacto. para reprenderlos. Ujú. ¿Qué le dijo Dios a Elí de sus hijos? También le dijo de sus hijos, sin embargo, Elí no hizo nada para reprender a los hijos. ¿Qué hizo? O sea, los dejó sabiendo Elí Sabiendo. cómo estaban, cómo se ujú. dirigían, cómo estaban caminando, las cosas que hacían dentro del templo y que a Dios no le agradaba. Aún sin embargo, ya Dios había hablado con Elí. O sea, hizo caso sumiso, o sea, no hizo ni siquiera nada por corregirlos. Así es. Los dejó que ellos hicieran lo que ellos quisieran. No les llamó la atención, es que no les dijo nada. Ujú. Pero este caso, yo lo traigo acá como papá, Ujú. como padres. En este caso puede ser una madre, Ujú. que muchas veces dicen que las madres somos más alcahueta Ah, que sí. los padres. Sí. Pero Ujú. Elí fue tremendo que no Ujú. pudo corregir a sus hijos. Amén. ¿Y qué pasó? Ujú. Sin embargo, ¿qué pasó con estos hijos? Murieron ellos Ujú. y también murió Elí. Elí, exacto. Pero Ujú. Elí no corrigió a sus hijos. No seamos como Elí, hermanas. Exacto. No tapemos
las cosas malas que hacen nuestros hijos, no los tapemos. Exacto. Y fíjese que hay un error bien grande ahí, hermana. A veces nosotros, nuestro esposo quiere corregir a nuestros hijos y nos duele y no permitimos. Y ahí estamos mal. Porque para eso Dios te dio un esposo y el esposo es la cabeza del hogar. Y la cabeza debe de corregir a los hijos, ¿verdad? Cuando están mal. Entonces nosotros, aunque nos duela en el corazón, porque a mí me ha pasado, cuando mi esposo ha corregido a mis hijas, ay, yo siento que me destruyo ahí, siento que me muero, pero yo callo mi boca y yo digo, Señor, ayúdame, porque yo sé de que el corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Es prioridad como padres. Así es. O sea, no debemos de tolerarles, si sabemos de que los hijos están mal, no debemos de tolerar que los hijos estén mal y que no permitamos a nuestro esposo que los corrija. Y fíjese que a veces sucede al revés, hermana, porque yo he oído de casos que la que los corrige es la mamá, ¿verdad? Y el papá mejor guarda silencio. Dice, ve donde tu mamá, ella te va a decir, pero, o sea, siempre hay un positivo y un negativo en la pareja. A veces la mamá es la que los corrige, pero el papá también calla. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque no somos iguales. El hombre y la mujer no somos iguales. Y a veces uno tiene un carácter más fuerte que el otro. Pero cualquiera de los dos que los esté corrigiendo, es prioridad hacerlo. ¿verdad? Así es muy buen punto lo que usted ha tocado, hermana, porque muchas veces el matrimonio, ¿verdad? Allí se quebranta en ese punto. Pero que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría y que nos dé fuerza. Recuerden la palabra, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invitamos que cada vez usted haga una oración. Cuando termine su oración, querida amiga, querida hermana, termínela dándole gracias al Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Nos despedimos en este momento de este bello programa, Madres en Clamor, pero recuerden, estamos aquí y cualquier duda que ustedes tengan, escríbanos, ¿verdad? Estamos aquí, estamos para ayudarles. Que el Señor les bendiga, que el Señor les protege y gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Nos da mucho gusto que usted se haya sintonizado junto con nosotros en oración. Les recordamos que este programa ha sido Madres en Clamor, con la pastora Alejandra Ruiz. Les esperamos todos los lunes, miércoles y viernes, aquí en www.lirioradio.com a las 7 p.m. Bendiciones y les esperamos aquí de nuevo.